Deciros que trabajo en Solidarios para el Desarrollo, que es una entidad que tiene 35 años, que ha pasado por vicisitudes. Y obviamente no voy a hacer una presentación de las 18 personas que estamos aquí, pero sí me gustaría a ver si dos o tres personas, dos o tres entidades, me pueden decir qué les ha traído aquí. Bien, qué esperan del curso y cuál es la problemática que tienen en su entidad para verse motivados a venir a este curso. Bien, si podéis dos o tres, os lo agradezco mucho. Hola, a mí no me Hola, importa empezar. María, te lo Sí, agradezco mucho de la plataforma de voluntariado de Córdoba, ¿verdad? sí. Además, Álvaro, coincidí contigo el año pasado en la escuela de otoño ¿Y y qué tal? recuerdo con mucho cariño vuestro taller Me de alegra arte. mucho. Así que Muchísimas me gracias. alegro verte la cara de nuevo porque seguro que va a ser muy interesante. Me alegra Pues yo. mira, a mí me ha animado a apuntarme el que es un reto siempre el trabajar con la entidad del sentimiento de pertenencia. Nosotras como plataforma tenemos que trabajar con otras entidades en la gestión del voluntariado, en el ciclo y demás. Así Y el es. tema de la motivación y el sentimiento de pertenencia diría que es lo más complicado de trabajar con las asociaciones, con el Así es. voluntariado en general. Así que bueno, a ver qué ideas nos podemos llevar de esta tarde. Así es. Te lo agradezco. Mil gracias, María. ¿Alguien más? Sí, yo soy Ana, Ana, hola, trabajo ¿qué en tal? la Fundación Entre Culturas. Empecé esto el voluntariado con Solidarios para el Desarrollo en Sevilla, así que tengo enorme cariño. Ahí fue mi Vale. escuela, así que nada, ahora llevo el voluntariado internacional en Entre Culturas y me trae este taller justo eso, ¿no? Como que hay una reflexión sobre que la gente más joven tiene una dificultad más para ese sentido de pertenencia, más que las generaciones anteriores, ¿no? Como que se involucran más con causas concretas, pero no tanto con una institución o con una marca o con, bueno, esa parte como del debate que estamos haciendo hace tiempo, que la gente va, viene, ahora me viene bien, ahora me viene mal, ¿no? Como, pero con ese sentido más de pertenencia, de compromiso en su día, como que cuesta un poquito o más. Así que con muchas ganas de escucharte. Mil gracias, Ana. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola, Soy Aida, ¿qué Aida. tal? Pues a ver, yo soy así un poco la nota disidente porque sí que es cierto que soy voluntaria desde hace muchos años en un ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Padrón, en A Coruña, la provincia de Coruña, pero sí que es cierto que las razones que me motivaron a estar hoy aquí no son solo pues eso, mis voluntades, mis inquietudes a nivel personal, sino también mi situación actual a nivel profesional. Estoy haciendo un doctorado en equidad e innovación en educación y la temática de mi tesis es la participación. Entonces vengo un poco pues a renovar y a beber de fuera de la universidad, que creo que es un problema bien grande que tiene la universidad actualmente, que es que a veces vive de espaldas, ¿no? a la realidad socioeducativa y de intervención comunitaria. Entonces a refrescarme y a pasar una tarde fantástica con vosotros y vosotras. Bueno, vamos a hablar tangencialmente también de eso porque creo que afecta a todo espacio social. Una pregunta a Ana, a Aida y a María. ¿Lo habéis notado ahora, eso ahora después de la pandemia, por decirlo de alguna manera, o lo notabais de antes, especialmente la que estáis trabajando en entidades sociales? Me refiero a vosotras porque habéis respondido. Es decir, esa falta de participación o vuestra demanda o vuestra incertidumbre acerca de la participación o de reflexionar acerca de, ¿ha sido últimamente o ha sido hace tiempo? Ana más o menos ha esbozado y ahora ha sido un poco con la gente joven, ya cuesta un poquito más, etcétera. Pero no sé si María o Aida estáis en la misma situación. Incluso Ana si quiere añadir algo más. Sí, en nuestro caso es de antes, ¿eh? O sea, estamos con esta Vale. reflexión ya de que llamamos nuevos perfiles, con Sí. eso desde hace bastantes años. Vale. María. Yo también pienso que no es solo post pandemia, sino bueno, que es un camino ya largo. Es verdad que la gente se anima, empieza a hacer voluntariado, nos formamos, pero ya casi que nos quedamos ahí. El conseguir esa pertenencia, yo creo que ya es de antes. Vale, mil gracias. Mirad, es cierto que yo creo que vivimos en un momento, yo creo que de inflexión y de incertidumbre, porque en muchas ocasiones no sabemos si las entidades nos debemos quedar un poco en la tradición y en la coherencia con lo que teníamos antes o tenemos que generar un cambio, porque creo que es unánime en la mayor parte de los casos, y si alguna entidad que hay aquí no lo padece, pues fenomenal, es unánime que tenemos falta de participación o por lo menos hay que repensarnos la participación que teníamos antes. Es decir, surgen nuevos problemas, que muchos de ellos están relacionados
con lo que he dicho, es decir, con repensar nuestros objetivos, con el sentido de lo que hacemos. Y en la base de todo eso, creo que está la participación y la pertenencia de nuestra base social. Bien, yo particularmente creo que, o sea, no voy a utilizar lo de Bauman de la sociedad líquida, aunque creo que pueda apelar a ello, pero es cierto que en la pandemia muchos de esos elementos se aceleraron y a muchas nos pilló con el pie cambiado, con nuevas inercias, nuevas dinámicas, y en ese sentido nos hemos tenido que repensar, ¿vale? Voy a pasaros ahora muy brevemente, son y 46, menos de 10 minutos, 7-8 minutos, mira, os he puesto 2 casos prácticos en el chat, ¿bien? Os voy a poner a trabajar por grupos. Sois, me parece, 17, fenomenal, ¿vale? 17. ¿Veis los 2 casos que os he puesto? Mirad, uno de ellos es una entidad social que tiene problemas para tener una nueva junta directiva en su asociación. Son estos 2 casos que me parecen a lo mejor manidos en algún momento porque los he escuchado e incluso de solidarios en algún momento los hemos tenido. No tiene nadie en su base social que dé el relevo a una junta directiva ya con muchos años de mandato y cansada. ¿Qué haríais? ¿Vale? Os voy a dividir en grupos pequeños. Y otra es una entidad de voluntariado que cuando convoca actividades formativas para su base social, nota, además desde hace muchos años, que estas no tienen la asistencia pretendida ni llegan a todo el mundo. ¿Qué haríais? ¿Vale? Esta parte, tanto la de preguntas, en una hora creo que vamos a generar más incertidumbres y más dudas que certezas, ya os lo adelanto. Pero sobre todo estas 2 preguntas, unidas un poco a las 3 preguntas que os he hecho antes, lo que me dan por lo menos es una visión de dónde partimos para ver a dónde llegamos. Insisto, luego nos vamos a generar muchas más incertidumbres que otras, ¿vale? Insisto, a ver si nos dividimos en grupos pequeños. Aquí sales para grupos pequeños, ¿vale? Os dejo 7 minutos si os parece. 17, vamos a ser 6 grupos. 5 grupos, ¿vale? Y ahí os voy, ¿vale? En 7 minutos os vuelvo a llamar. ¿Alguien del grupo 1 que me pueda decir algo respecto a los dos casos que os he puesto? Pues estábamos en un grupo, Isabel y yo, éramos 2 solo. Vale, ¿y qué tal te la pasas con Isabel? Bien, ¿no? Muy bien, estupendo. Vale, Sara, Isabel y tú, ¿qué habéis negociado? Vale, ha sido difícil porque hemos partido también como de dos partes. Al final, y luego los casos ha sido de lo que hemos escuchado. Igual había algún detalle que no hemos visto y por eso, bueno, la respuesta puede verse afectada. En el caso del equipo directivo, decíamos también animar al compromiso social de las personas y que luego no teníamos claro si tenía que recaer solo en una persona, ¿no? Las labores directivas. Entonces, que en ese caso, que también se pueda compartir con alguien, ¿no? Que cuando el peso de una dirección se comparte, pues parece que es menos peso. Entonces, hemos pensado en eso, en convocar a las personas, pero con tareas compartidas. Y en el caso de animar a la acción social, que entendemos que es para colaborar en proyectos concretos, ocupar otros espacios donde no vamos, pedirlo directamente a las personas, ¿no? Necesitamos personas voluntarias aquí y luego también animarles y mencionarles qué capacidades van a adquirir realizando ese voluntariado. Muy bien, vale, fenomenal. ¿Alguien más de Isabel, otro si grupo? quiere decir algo, Isabel, añadiendo, pero... vale. No. ¿Alguien más de otro grupo? Mirad, era importante incidir. La mayor parte de las cosas que vamos a hacer en el voluntariado o las entidades sociales para mejorar la participación y el sentido de la pertenencia va a tener que ser explorar mucho, que la metodología va a tener que ser el contenido. Es decir, la mayor parte de las cosas, cómo las hagamos, van a tener mucho que ver con el qué queremos trasladar, ¿vale? Lo más importante y lo que me gustaría que os tatuarais de alguna manera a fuego en esta formación y de lo único que me gustaría que no tuvierais dudas es en el siguiente axioma, es decir, no podemos quejarnos que la gente, sea voluntariado, sea junta directiva, sea base social en general, no participa en nuestra entidad si no fomentamos de una manera continua, de una manera transversal y a través de diversos canales diferentes formas de participación. Es decir, no me puedo quejar de falta de participación si yo no promuevo la participación. Eso es fundamental, ¿vale? Ese es lo único que me gustaría que se os quedara grabado en letras de oro en esta formación. Todo lo que pase, ¿vale? Yo voy a poner algunos puntos significativos en el chat
Pero luego le he dicho a Paula que os lo paso si queréis en un PowerPoint. Pero esto es lo único básico que me gustaría que tuvierais en cuenta. Es decir, no me puedo quejar de participación si yo no fomento la participación. Y ahora os pregunto, ¿por qué queremos que la gente participe? Es decir, ¿qué obtenemos? Ha dicho la compañera algo que ya tiene que ver mucho con capacidades, que puede tener sentido. ¿Por qué queremos que la gente participe dentro de las entidades? Es decir, ¿qué ganamos las propias entidades cuando generamos participación? Eso es repensar desde la base la propia participación. Es decir, queremos que la gente participe porque participar viene del participare, ¿vale? Que es una expresión latina, que es tomar parte y formar parte de algo. ¿Bien? La participación de las personas en las organizaciones y más en las entidades de voluntariado, que la mayor parte de vosotros tenéis voluntariado, en las dos direcciones de participación es fundamental. Hay que nutrirse de manera bidireccional en las dos partes, pero para eso hay que tener, insisto, el axioma y las luces de neón y las luces fluorescentes de no puedo quejarme de la falta de participación si no fomento la participación. Pero ¿por qué queremos que la gente participe? Mirad, el primer elemento que podríamos resumir es para optimizar acciones, ¿vale? Si yo participo, lo que hago es aprovechar las aportaciones que me hacen las personas que están dentro de mi base social. En ese sentido, todo se eleva, es decir, todo tiene un punto, digamos, horizontal y vertical, ¿vale? Se relativizan los puntos de vista de todas las partes y, además, dentro de las propias organizaciones, el desempeño va a más, ¿vale? Por ejemplo, os pongo el ejemplo de mi caso. Yo coordino el programa de prisiones, como bien ha dicho Paula, ¿vale? Para mí, las aportaciones que hacen a mi trabajo el voluntariado tienen el mayor sentido y ese es lo que legitima mi trabajo como voluntariado. En ese sentido, con ese voluntariado y en ese caso de manera indirecta con los usuarios, obviamente. Si no cuento con el voluntariado, mi trabajo no tiene ningún sentido. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Generar canales de participación constantes con mi voluntariado. Ya os digo, es decir, yo también me tiro piedras entre mi propio tejado. Únicamente, diría que el 10, 15%, 10, 20% de mi voluntariado le tengo noche y día, ¿vale? Pero el resto del tiempo, el resto de voluntariado, el resto del tiempo no va a estar. En otros programas y en otras circunstancias y en otras organizaciones absolutamente diferente. Pero, insisto, poneros claramente que optimizamos las acciones como responsables, como técnicos, si en todo momento hacemos constar que esas aportaciones vienen de los usuarios o del voluntariado que nutre mi trabajo, ¿vale? Si el enfoque fuera vertical, por ejemplo, una dirección o un responsable, y yo me lo guiso, yo me lo como, es mucho más sencillo. Lo que pasa es que la participación luego va a faltar, ¿vale? Si el enfoque es participativo, seguramente va a costar mucho más llegar a acuerdos de compromiso, va a costar mucho más llegar a lugares y a posiciones, pero en realidad vamos a ir labrando poco a poco el trabajo para fomentar la participación y el sentido de la pertenencia. Y además, esas acciones van a generar mucha más participación. Y además, y eso lo incidiré también, si el voluntariado, que además viene motivado por la propia tarea, por los propios usuarios, les hacemos partícipes constantes, entonces me van a marcar incluso las líneas estratégicas de lo que va a ser mi trabajo, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Por qué tenemos que fomentar el voluntariado? También por mejorar el compromiso y la satisfacción de la gente con la que trabajamos, ¿vale? Y puede ser latoso, puede ser lento, puede ser a veces desesperante, podemos caer en discusiones extremas a la hora de involucrar al voluntariado en las decisiones, ¿vale? Pero cuando les involucramos, eso aumenta su sentido de pertenencia, aumenta seguramente también nuestro trabajo, pero está dentro de la nómina, y aumentará seguramente el sentido de pertenencia de toda la red, ¿vale? Y aparte va haciendo un efecto llamada, ¿vale? Si las personas participan y esa participación además está impresa en todos los estratos de la organización, ¿vale? No va a haber nada más satisfactorio y lo vas a sentir felices como perdices que esa retribución y esa satisfacción real que va a recibir
el voluntariado va a tener sentido en su día a día con los usuarios. Lo que más le gusta al voluntariado es que lo que digan de alguna manera tenga sentido en su acción real y diaria. ¿Bien? Y ahí hay una cosa importante en la que también me detendré. Y es que en ese proceso continuo de contar lo importante que es la participación, no debe haber divergencias entre los equipos directivos, entre los equipos técnicos y el voluntariado. Es decir, si una entidad de voluntariado, a través de sus equipos directivos, se queja que falta participación, dentro del propio equipo directivo, aunque parezca un contrasentido, debe haber participación. Y eso va a nutrir el primero de los casos que os puse, relacionado con una de las cosas que vemos en unas entidades, que es el déficit o la falta de relevo en la base social de las propias entidades, ¿vale? Es decir, muchas veces los equipos directivos desde arriba no fomentan la participación, aunque esté en sus estatutos, esté en su base y esté en su historia. Si no fomenta la participación, no va a haber participación. Y a veces esa participación va a ser discutirme a mí como equipo directivo. Y para eso tenemos que estar atentos. Eso es fundamental, ¿vale? Otro elemento importante por el cual la participación tiene sentido es para fomentar el liderazgo y los equipos horizontales. Esto de los equipos horizontales, que podríamos hacerlo también en otro curso parecido, al final se traduce en que muchas veces no podéis llegar a todo. Con lo cual, tenéis que delegar y tenéis que apoyaros en el propio voluntariado. Para eso tenéis que reuniros con el propio voluntariado. Para eso tenéis que tener espacios de comunicación constantes y espacios de relación constantes con el propio voluntariado. Y para eso, como he dicho al principio, tenéis que delegar en el propio voluntariado funciones y tareas que como grupo de iguales van a hacer mucho mejor que vosotros determinadas tareas, ¿vale? No podemos estar en todo momento, en todos los lugares, ni en todos los sitios, ni en todos los espacios que queramos. Y en algunos momentos tenemos que delegar, ¿vale? Y muchas veces la mejor persona que puede asumir las tareas de acogida, de acompañamiento, de coordinación y de motivación del voluntariado las tiene que hacer el propio voluntariado, pero un voluntariado formado con las directrices que muchas veces nosotros establecemos. Y ahí es muy importante también insistir en que no tenéis que salir de estratégicas que tengan vuestra organización. Y ahí sí que tenéis que ser coherentes con lo que habéis hecho históricamente en vuestra entidad. Bien, pero en muchos casos esas tareas estratégicas no pasa nada porque deleguemos determinadas tareas en el propio voluntariado y sea el propio voluntariado quien fomente la propia participación, siempre bajo el auspicio y el cobijo, de los técnicos, de la entidad de voluntariado que hay detrás. Para eso, fundamental formar el voluntariado, ¿vale? Y para eso es tener equipos de liderazgo y equipos motivados que tú puedas formar y que tú, además, tengas la confianza de poder formar a otros y poder delegarles esa tarea de coordinación con otros voluntarios, ¿vale? Porque eso al final además va a redundar en el sentido de pertenencia, en el sentido de equipo, ¿vale? Otra cosa que tiene más que ver con empresas, pero bueno, también puede ser importante, sobre todo para que le encontréis sentido, puede ser la exploración y potenciación del talento que veis detrás. Puede ser un poco más egoísta que la promoción de la participación, en cierta manera, sí nos puede ayudar a detectar y a retener a aquellos voluntarios, aquellas voluntarias que son los mejores o los que tienen más habilidades, más aptitudes para hacer determinadas tareas dentro de los grupos que pueden servir para mejorar la participación y el sentido de la pertenencia. Pero eso hay que detectarlo, ¿vale? Y eso al final lo que va a fomentar es una mayor participación interna. Y eso al final lo que va a sostener muchas veces a las propias organizaciones y nos van a hacer mucho más eficaces, más eficientes, van a mejorar la participación. Pero esto va a ser una renovación constante, Y además lo que va a tener que echar vamos a tener que echar en falta en todo momento y vamos a tener que requerir en todo momento, aunque a veces no contesten, va a ser mecanismos de evaluación o de monitoreo, como lo queréis llamar, de nuestra organización. Es decir, si echamos de menos determinados elementos de participación, es qué elementos echamos de menos de esa participación.
estos 4 elementos es lo que yo creo, 1, 2, sí, estos 4 elementos, a veces se pierde mi voz, ¿verdad? Vale. Lo acabo de ver, Ana, gracias. A estos 4 elementos yo creo que son fundamentales a la hora de dotar de sentido a la participación y por qué tengo que mejorar la participación dentro de las profesiones. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, yo ahí lo único es que también que vamos así como reflexionando, ¿no? Que las ONG yo creo que nos hemos ido profesionalizando, ¿no? Pues también tiene su porqué la profesionalización, pero claro, antes, ahora incorporar el voluntariado en la tarea en la que se complican los procedimientos, se complican como 1000 cosas, la verdad es que está costando. O sea, que ¿no? Tú dices, va la nómina, pero es verdad que cuesta, vamos, que tiene un coste así alto. Yo creo que eso es como que ha habido un cambio así grande de profesionalización y de repente el voluntariado ha perdido un poco como su lugar. Y muchas cosas que estás diciendo, es verdad que las vemos, pero que es verdad que acompañar un proceso de un voluntario, esa formación y tal, lleva un tiempo que a veces, bueno, pues cuesta, vamos. Mira, no sé si alguna estáis en alguna de las, bueno, Caritas sí está en la red. Yo coordino una red de entidades que se llama del entorno penitenciario. Hay aproximadamente unas 48 o 49 entidades. De esas 48 o 49 entidades que coordinamos, una cosa es generar la propia participación dentro de la red, ¿vale? Que eso es algo que estaba hablando antes con Paula, que puede ser relativamente diferente. Pero muchas de ellas trasladan un poco lo que tú has dicho, Ana, es decir, que estamos enfrascados en determinados procesos dentro de las propias entidades, pues la detección, las convocatorias, la justificación, el propio trabajo de formación, etcétera, que muchas veces perdemos el horizonte. Pero en las propias entidades de voluntariado, y yo me refiero a la mía, creo que lo más importante tiene. Bien, porque es lo que va a nutrir de alguna manera el sentido de lo que hacemos. Podemos a veces meterlas debajo de la sábana, podemos repensarla, pero creo que es fundamental. Y eso a veces en determinados estratos en las propias organizaciones se olvida. Con lo cual, si olvidamos que la participación al final es una decantación, se olvida la participación del voluntariado, se olvida la participación de la propia base social, se olvida la participación de los técnicos y al final lo que es la organización se va diluyendo. Si no tenemos, lo que os he dicho, es decir, si no tenemos encima, perdón, que gira la cara, si no tenemos en todo momento la idea de que la participación es lo más importante, estamos... Y eso a veces es difícil, ¿eh? Porque tenemos, lo que tú has dicho, tenemos muchos líos y muchas tareas que hacer. Y es un tópico, pero si trabajas durante un momento en esas coordinaciones, en esa formación de esas coordinaciones para el voluntariado, luego al final te vas a ahorrar muchas cosas. Y sobre todo lo que digo es que eso hay que trabajarlo y formarlo con el propio voluntariado. Bien, y eso a veces, coño, que hay que sacar tiempo y es complicado. Yo lo sé, ¿vale? ¿Más cosas? Por eso digo, sobre todo, que si queremos fomentar más la participación en la entidad, tenemos que mirarnos en muchas ocasiones el ombligo. Y a veces eso puede ser un externo que nos haga mirarnos el ombligo. O podemos ser nosotros. Creo que nosotros vamos a mirarnos muy bien el ombligo. A veces puede hacer falta alguien externo, pero creo que la mayor parte de los que estamos dentro de las entidades sabemos un poco, muchas veces, a lo que nos enfrentamos y a lo que no. Y eso implica evaluar nuestros procesos dentro de la organización y si echamos de menos los procesos dentro de la organización y si echamos de menos determinados elementos de participación, que es por lo que estáis aquí, dentro de las propias organizaciones, ¿vale? Hablando un poco de acción voluntaria, que es quizá de lo que más pueda conocer, yo creo que lo que debe transmitir y lo que debe exudar un poco todos los elementos del voluntariado debe ser la participación. Y para eso hay que tejer constantemente espacios de interlocución con el voluntariado. Y os he dicho antes que a veces enlentecen, a veces hacen mucho más difícil la toma de decisiones, pero al final va a ser camino desandado y sobre todo si verdaderamente en vuestras organizaciones
la gente está motivada por los usuarios, por la labor social que hace, si le dais pábulo, es decir, si le dais acogida a ese espacio, mucho, o sea, tendréis ya sobre todo muchísimo más ganado. Y eso yo creo que al final va a redundar. Y esto es un proceso que se va a hacer en mucho tiempo, pero si no lo tenéis en cuenta y no atraviesa en todo momento la participación como vuestro leitmotiv, como el paradigma fundamental, al final lo vais a echar en falta, ¿vale? Y a veces la participación de ese voluntariado lo que precisa es que construyamos elementos estructurales de formaciones, de evaluaciones, que den sentido un poco al discurso que queremos generar con el voluntariado y que nos nutran a nosotros también de ideas para esa correspondencia técnica que luego tienen que ser aplicables, ¿vale? Y en ese sentido, pues a lo mejor para fomentar la participación del voluntariado hay que preguntarles las evaluaciones en el monitoreo, es decir, las especificidades de su día a día, su disponibilidad, sus ritmos, es decir, cuándo pueden acudir a la formación, cuándo no pueden acudir a la formación. Eso a veces tiene que ver mucho con conciliar nosotros, no conciliar, eso nos da muchas dificultades, pero en cierta manera muchas veces se pueden encontrar puntos de unión, es decir, y sobre todo es apostar por el voluntariado con esa mirada y con ese reconocimiento que tienen como potencia, como potenciadores en cierta manera de un deseo de participar y de coger ese deseo de participar para facilitar muchas veces la tarea y la labor que va a hacer. Y para mejorar de alguna manera, de una manera simple, la participación en las organizaciones de voluntariado, yo lo que sí os diría, pero lo voy a resumir a ver si lo puedo resumir en el chat de alguna manera, ¿vale? Esta última parte. Me pregunta Ángel del Secretariado Gitano, ¿puede ser? Definir en la entidad qué entendemos por participación. Sí, obviamente, sí, absolutamente. Es decir, creo que es fundamental que entendáis, o sea, que defináis, porque seguramente tu definición de participación es muy diferente de la que tienen arriba. ¿Me equivoco? Sí, no, o sea, no te equivocas. No solamente a nivel interno de la entidad, sino también con quien viene a participar. Que a veces participar no es asistir, no es sentarse en un evento. Eso es. ¿Quién os legitima, Ángel? Sí, ¿Quién justo legitima tu trabajo? cuando antes preguntabas que por qué ofrecíamos participación en las entidades, has puesto lo de optimizar las acciones, pero yo iba más encaminado a que te da legitimidad en la causa que persigues y en la misión por la que trabajas. O sea, Si yo tienes creo que tenéis, participación y base social. o sea, vosotros yo sé que tenéis un plan estratégico, seguro. Y ese plan Correcto. estratégico se ha basado en la comunicación con la base social, es decir, con los usuarios, con el voluntariado, con los técnicos, con todos los elementos. En función, es decir, de ese plan estratégico no os debéis salir. Creo porque es algo democrático, algo consensual y además algo que genera participación por sí mismo. Pero a partir de ese momento, con esas líneas básicas que os va a dar ese plan estratégico, el resto, que a lo mejor puede ser incluso la modificación de ese plan estratégico, tenéis que basaros en la participación, ojo, más de abajo a arriba, en mi opinión, que de arriba a abajo. Creo yo, ¿eh? Ojo, a lo mejor lo tenéis montado de arriba a abajo, pero creo que tiene mucho más que ver de abajo a arriba con de arriba a abajo. Y además, y me pongo en tu caso, los técnicos estamos en un lugar intermedio que nos hace tener parapeto y espaldas para muchas cosas, tanto de arriba como de abajo, pero también nos hace ser mediadores y facilitadores y tener mucha información para facilitar la participación y para facilitar la optimización del discurso entre arriba y abajo. Eso sí, nos va a dar muchos quebraderos de cabeza y nos va a dar muchas insatisfacciones y nos va a dar mucho trabajo, pero estamos en un lugar óptimo, porque estamos en un punto intermedio, entre arriba y abajo. Yo creo que muchas veces los de arriba se olvidan que tienen a los de abajo y muchas veces, lamentablemente, los de abajo se olvidan que tienen a los de arriba. Y nosotros sí estamos un poco en esa parte intermedia. Pero creo que es fundamental que definamos dentro de las organizaciones lo que entendemos por participación y encontrar un punto de unión porque seguramente sea muy diferente entre abajo y arriba, ¿vale?
Yo os diría para mejorar la participación así rápido, porque tenemos, Pablo, tenemos 9 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Vale, mirad, para mejorar la participación, soy rápido. Un elemento puede ser optimizar la comunicación, ¿vale? Optimizar la comunicación, pues yo creo que es lo más sencillo para tener en todo momento el prisma o el paradigma, perdón, de la participación permanentemente dentro de la base social. Eso quiere decir que tenéis que mantener al voluntariado informado sobre las actividades que hacéis, sean o no de su programa, y sobre los logros que conseguís como entidad, sobre las necesidades que hay en vuestra entidad, sobre a veces levantar la mano y decir, necesitamos vuestra ayuda, voluntariado, porque muchas veces no sabemos lo que nos puede aportar el voluntariado, y muchas veces nos aporta muchísimo, pero muchas veces no contamos con ellos, y es fundamental en ese sentido el contar con ese voluntariado para que nos dé todo aquello que le estamos pidiendo en la participación, ¿vale? Y eso, como os he dicho antes, puede parecer baladí, puede parecer incluso doble trabajo, pero, y incluso al principio nos va a generar mucha tristeza al ver que no vamos a tener respuestas masivas, pero iréis notando que labrando poco a poco la participación y mejorando la comunicación y comunicando todo, la participación va a ir mejorando. Y sobre todo lo que va a ir mejorando es la adhesión de ese voluntariado formado, con ese voluntariado que habéis contado, a los principios estratégicos de vuestra propia entidad. Y ahí vais a notar que el trabajo en muchas ocasiones va a estar ahorrado. Y eso puede ser usar el correo electrónico, usar las redes sociales, comunicar en todo momento lo que hacemos. Y eso en todo momento, lo que es en comunicación, lo que esté relacionado con comunicación, lo sabéis, va a ser repetir el mantra de lo que hacemos. ¿Vale? Y eso, insisto, es si no fomentamos la participación, no nos quejemos entonces de la baja participación de las personas de nuestra, ¿vale? Otro elemento que también es importante va a ser, si lo veo aquí en el chat, ¿vale? Es definir los roles dentro de la entidad. Definir los roles dentro de la entidad es también dejar claro en los espacios previos, no sé cómo lo haréis en cada una de las entidades, es el objetivo de la entidad y que el voluntariado comprenda lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, fundamental, los objetivos de lo que tiene que hacer y cómo contribuyen con su acción al objetivo general. Eso hay que dejarlo meridiano. ¿Bien? ¿Por qué hacen unas cosas? Sobre todo, ¿por qué no van a hacer otras? Y muchas veces nos encontramos a veces con voluntariado que viene motivado para hacer una tarea, una actividad de voluntariado, que no hay espacio, no hay necesidades en ese momento en esa tarea, le asignamos otra para la cual al principio está encantado, pero luego a la larga lo que hace es discrepar y no funciona, y entonces vamos a tener que entender un poco cuál es el punto de vista del voluntariado, etcétera. Y en ese sentido hay que dejar lo más claro posible lo que hacemos, de la manera que lo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos dentro de la entidad. Si lo dejemos claro, al voluntariado le va a mejorar su participación. ¿Por qué? Porque se va a sentir mucho más motivado y va a mejorar mucha sensación, va a mejorar sus sensaciones, insisto, de ver que el propósito para el que ha venido a la entidad se está cumpliendo. Bien. Otra cosa, por último, en último lugar, que a veces echamos de menos y a veces también lo echamos de menos con los propios usuarios, es el refuerzo positivo. A veces también hay que instaurar de alguna manera el refuerzo positivo en el voluntariado. Hacer ver a través de las redes sociales, de las comunicaciones, de lo que sea, que el voluntariado está consiguiendo, o de los espacios informales que podáis tener con ellos, o de los espacios formales que podáis tener que ellos. Es decir, hacerles valer que su participación tiene un sentido dentro de la línea estratégica. Que se pueden hacer eventos de reconocimiento, enviar notas de agradecimiento personalizadas, enviar, yo qué sé, el día del voluntario de la entidad X, sobre todo premios de voluntariado que llevan aquí, etcétera. En cierta manera, ver el día de voluntariado, el 5 de diciembre, es decir, ver que esas acciones dotan de sentido a la propia labor que está realizando el voluntario. ¿Bien? El penúltimo lugar, que yo creo que es sobre todo fundamental y que
espero que en todas las entidades esté bastante atravesado, es la formación, ¿vale? Y esa formación tiene que ver con mejorar las capacidades y el desarrollo de las propias labores de voluntariado. Aquí puede haber disensiones, puede haber diferencias entre las entidades es decir, entre las redes de redes, que a veces para mejorar la participación puede ser complicado con formaciones, pero las formaciones creo que ahondan un poco en el sentido de lo que estamos y ahondan en la participación, pero si hacemos participaciones para entidades de voluntariado, para el propio voluntariado, podemos utilizar las formaciones para capacitar y mejorar las habilidades del voluntariado y además repercutir en los procesos de mejora de la participación. Es decir, que en esas propias formaciones, las evaluaciones pueden ser formaciones también, que sea el propio voluntario quien traslade sus necesidades y además traslade sus deseos de formarse y en qué temas formarse en el futuro. Y si es de manera colectiva, y si es de manera compartida, y si es de manera grupal, a través de portfolio, a través de grupos de coordinación, muchísimo mejor. Y si es a través de los espacios de acogida que tienen los propios grupos de voluntariado, que se toman un café, que eso luego te lo trasladan, oye, que hemos hablado en el café tomando una caña de que podíamos hacer esto y esto porque nos interesa mucho lo que pensaba la persona sin hogar o la persona con enfermedad mental X o lo que sea. Si pasa eso, es muchísimo mejor, porque esto no solo, es decir, esto beneficia a la entidad y ese es un poco el propósito de lo que estamos viendo aquí ahora, sino que también lo que beneficia es al voluntariado en su crecimiento personal, en el sentido de grupo. Para mí, dentro de las entidades de voluntariado no hay que olvidar, aparte de la participación que atraviese todo, es el objetivo de lo que se hace y el sentido colectivo de lo que hacemos. Si olvidamos esos tres elementos, participación, objetivo y sentido colectivo, el sentido colectivo tiene que ver mucho con la participación y con el objetivo, muchas veces andamos cojos, ¿vale? Y por último, que os lo he dicho antes un poco, la flexibilidad y la adaptabilidad. Es decir, tenemos que, y sé que va a costar en muchas ocasiones, tenemos que ser flexibles y adaptarnos un poco a los requerimientos que nos pide el voluntariado. Que pueden ser de horarios, que pueden ser de formas de llegar a ellos, que puede ser una de las cosas que habéis dicho antes, es decir, no sé cómo llegar a las nuevas generaciones, no sé con qué mensajes, el voluntariado es mucho más variable, no se corresponde un poco con lo que hacíamos, el voluntariado es más variable, el voluntariado, mejor hay que preguntarles a esa persona ahí o a esa nueva generación o lo que sea, qué tengo que hacer para llegar a ellos. Y establecer de alguna manera canales de comunicación y canales de adaptación para poder llegar a ellos de la mejor manera posible. ¿Bien? Y nada más, estoy en horario, Paula. ¿Vale? Preguntas. Aquí dice Coral que lo que comenta se debe hacerse en el día. Efecto positivo, pues fundamental. Si tienes Coral, no te veo Coral, vale, está hacia abajo. Si tenemos Coral, la participación en todo momento en nuestra mente, hay que hacerlo día a día. Es decir, voy a comunicar la renovación, voy a comunicar una cosa que tengo en el programa de tal. Comuniquémosla a todas las. Y además, generemos un espacio de diálogo. Hola, Coral, sí. Perdón que te corte. Hola, Nada. Álvaro. Hola, ¿qué tal? Nada, Buenas pues tardes nada. a todos. Comentar que eso sí que a nivel de la plataforma de aquí de las Islas Baleares, sí que en debates de mesas redondas con el resto de entidades de voluntariado que hay aquí, se habló mucho de que había compañeras, bueno, pues técnicas de voluntariado que no sabían cómo afianzar esa participación, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Cáritas lo hacemos en el día a día. O sea, Así es es. todos los días agradecer al voluntario que va, de vez en cuando, pues esa continuidad de preguntarle cómo está, qué tal ha ido, ¿no? Es un poco ese seguimiento que es muy importante. Ese Y luego aparte, seguimiento, sí, ese seguimiento, el ver los refuerzos que consigue, es decir, es, en cierta manera, es como una escucha activa, como una empatía, con una congruencia, es decir, no digamos tampoco nada que no sea real, obviamente, pero es ese ver ese refuerzo positivo que tiene sentido lo que está haciendo. Y eso hacérselo ver para que sí, él vaya hinchado y participe de alguna manera. el problema que tenemos a nivel de Baleares, no sé si lo habéis comentado porque ha habido un momento que he perdido la conexión y se me ha ido completamente. ¿Sí? Es a nivel de voluntariado joven, creo que está la compañera de Caritas Valencia, que es de voluntariado joven también, que es como un voluntariado muy fluido. O
sea, es un compromiso muy, muy líquido, que es como muy puntual. Aparecen y desaparecen. Es como, no es como el más antiguo, ¿no? Que como tiene más tiempo, es más continuo en el tiempo y tal. Y es el problema que tenemos aquí, por ejemplo, a nivel Baleares de todas las entidades, es eso, que quieren afianzar lo que es el intercambio generacional y no sabemos cómo hacer esa afianzación a nivel de participación de los jóvenes. Vale, Coral, entonces, Entonces, o sea, yo te pregunto, lo que tienes claro dentro de esa entidad, o dentro de ese caso que me pones, vale, lo que tienes claro es que no vas a cambiar tu modelo de voluntariado, ¿verdad? tenemos que adaptar a los jóvenes. El caso es que estamos haciendo adaptaciones y está costando mucho el atraerlos, el que se quieran quedar y que se queden. Es el problema que tenemos a nivel de entidades de Lo que yo Baleares. digo, Y luego o sea, claro, lo que yo digo es que podéis hacer modificaciones puntuales en respuesta a las necesidades y a la visión que pueden tener esos jóvenes de la actividad. Lo que yo digo es que tampoco tenéis que cambiar de la noche a la mañana ni dar la vuelta por entero a vuestra entidad, a lo que hacéis, únicamente por esa, digamos, por esa adhesión puntual de una actividad puntual de un nicho de población X. Para mí eso no es decir, creo que eso también exige un proceso de reflexión interna y un proceso estratégico, es decir, pero si tenéis claro que lo que hacéis tiene sentido, porque lo habéis hecho durante muchos años y va a tener sentido más en el futuro y en el presente, no por ganarnos la adhesión de un determinado público tenemos que cambiar eso. Lo que yo digo es que tenemos que incluir a ese nuevo público en la toma de decisiones para favorecer el objetivo que tenemos. Y eso implica a lo mejor y generar comunicación. claro, para eso tenéis que tenerles, los jóvenes, tenéis que tenerles constantemente nutriéndoles de información para ver cómo podéis adaptar. Y sobre todo que a veces esa información sea transparente, porque a veces nos dicen una cosa para adornarnos los oídos y a veces eso no resulta. Es decir, que sea una información contrastada, que sea una información transparente, que me diga que lo que estoy haciendo va a tener sentido para ganarme la adhesión de una parte del público que puedo considerar fundamental, que pueden ser los jóvenes o quien sea. Pero si tiene sentido. Lo que yo digo es que no replanteemos todo el sentido de lo que hace mi entidad únicamente Sí. por mejorar la participación de un grupo concreto. Eso tiene que ser un proceso mucho más amplio dentro de las propias entidades. Claro, es que aquí teníamos, sobre todo en estos debates que se fomenta desde la plataforma aquí, es las dos vertientes es que entidades que quieren hacer ese planteamiento, ¿no? Ese cambio de actualizarse a acoger más al público joven por ese intercambio, ¿no? Ese cambio generacional que se está buscando, que también es un poco a marchas forzadas porque es como que lo necesitamos y vamos a fomentarlo ya. Y luego están entidades que dicen que los que cumplen el compromiso y que tenemos más afianzados son las personas mayores de 55 o 65 años, que aquí es como un perfil muy específico. Y era el choque que hay entre estas dos, que con las personas sí más mayores no tenemos problema en cuanto a compromiso, pero con los jóvenes es un día sí, al siguiente desaparezco y a lo mejor no te vuelvo a aparecer hasta dentro de 3 meses. Sí, es un Son voluntariado más, vacaciones. lo que le decía antes a Sí, Paula, es un voluntariado mucho más de turismo de lo social. Voy a decirlo de una manera un poco fea, pero es un voluntariado un poco más leve de lo que a lo mejor estamos acostumbrados, pero no. Es decir, la gente joven que se compromete y una parte se compromete bien. Lo que yo digo es que es más arriesgado, creo, que hacer un replanteamiento total del sentido, un replanteamiento estratégico de lo que hacéis en las entidades, pero únicamente la captación es más complicado. Es más largo, es más complicado y puede ser más arduo. Hacer un replanteamiento total de la estrategia de tu organización o de las organizaciones solo por captar un público concreto. Creo que podemos hacer la prueba primero de meter a ese grupo concreto dentro del proceso de toma de decisiones, dentro del proceso de participación, y a partir de lo que luego se genere, empezar a hacer pequeñas adaptaciones para lograr
pequeñas modificaciones que a lo mejor sí me permitan seguir consiguiendo ese objetivo y además manteniendo a ese nuevo perfil poblacional dentro de las propias entidades. ¿Vale? Porque Vale, muchas plantearse lo gracias. estratégico es más complicado, yo creo. O sea, más largo. Complicado. Sí, gracias. A ti, Coral. Gracias. ¿Más cosas? Bueno, pues nada, muchas gracias por este ratito rápido de participación. He hablado yo, con lo cual ha sido muy poca participación. Pero bueno, sobre todo es eso, tatuaros lo de que no puedo mejorar la participación si no la comunico constantemente y no la traslado constantemente y además no genero constantemente canales de participación. Puede parecer una butada, puede parecer algo obvio, pero muchas veces lo olvidamos. Y eso es lo fundamental. Y sobre todo más en una parte que es el voluntariado, donde la toma de decisiones tiene que venir, como lo decía antes Ángel, tiene que venir de abajo arriba más que de arriba abajo. No olvidéis, obviamente, el objetivo de lo que hacemos, no olvidéis el sentido colectivo de lo que hacemos, porque al final redundará en la participación. Y nada más. Gracias por todo y gracias a la plataforma, gracias a la Volunteca por permitir este espacio.